2 de la mañana, las últimas noticias respecto de la guerra en Medio Oriente indican que ahora Israel está atacando también por fuera de Teherán, la capital de Irán, posiciones en el Líbano. Vamos a conversar, está en Israel, donde es pasado el mediodía. Joel Schwartz es historiador, sociólogo argentino que vive en Israel. Joel, gracias por atendernos. Hola María, un saludo para vos y para toda la audiencia desde acá, desde Israel. Bueno, a ver, primero te pregunto cómo están viviendo en Israel en esta situación de guerra. Bueno, es una situación que por un lado ya estamos más o menos acostumbrados después de 2 años y medio, ¿no? Desde que comenzó el 7 de octubre la guerra en Gaza. Hay periódicos bombardeos. El primer día fueron unos 10, 12 bombardeos al centro del país. En los últimos 2 días ha bajado un poco la intensidad, pero recibimos continuamente avisos de que puede sonar la alarma, así que no se sorprendan que en algún minuto mientras estamos conversando escuchen la alarma y yo tenga que correr al refugio antiaéreo. Mucha tensión por ese lado, pero con la expectativa de ver qué pasa, ¿no? También mucha incertidumbre respecto a qué es lo que cómo se va a resolver esta situación en los próximos días, semanas. Con relación a te pregunto una cosa más sobre Israel y su paraguas antimisiles. ¿Cuánto efectivamente protege el paraguas a Israel de los misiles que pueda lanzarle Irán? Bueno, en principio más del 90% de los misiles y drones, ¿sí? Porque el paraguas está compuesto por varias capas. El 90% o más del 90% han sido interceptados. Algunos no son interceptados porque se calcula que caen en el mar o que caen en terrenos abiertos que no vale la pena gastar un misil antimisilístico para eso. Pero siempre hay uno en decenas que puede escapársele al paraguas y ya vimos que sucedió en varias ciudades del país, por lo menos en tres. Uno cayó en Tel Aviv, uno cayó en la ciudad de Beit Shemesh, uno cayó en Beersheba, en el sur. Es decir que de varias decenas o de varios cientos hay uno que cae que puede hacer un daño considerable en vidas humanas y en construcción. Pero esto fuera, obviamente, de la alianza con Estados Unidos y el accionar conjunto es como la principal herramienta defensiva que tiene Israel. Sí, por supuesto, sumado a que el principal, digamos, objetivo militar de Israel, diferencia entre los objetivos militares y objetivos políticos ahora. El principal objetivo militar es tratar de destruir las plataformas de lanzamiento en Irán, es decir, que se le haga más dificultoso al régimen islámico lanzar cohetes. Esto nunca va a ser hermético, nunca va a ser un 100%, pero desde el sábado y hasta hoy ha sido uno de los principales, digamos, objetivos en términos militares, que no tengan la capacidad de lanzar estos misiles o reducirla lo máximo posible. Claro, eso es un poco la novedad, ¿no? Porque si esto no había estado señalado por Trump la primera vez que habló el presidente de los Estados Unidos respecto de cuáles eran los objetivos que perseguían. Había mencionado la capacidad nuclear de Irán, que supuestamente ya había estado afectada por el ataque en meses recientes, pero ya en las últimas horas se explicitó que era eso, ¿no? Eliminar las instalaciones de las cuales pueden lanzar misiles Irán, fundamentalmente hacia Israel y otros países de los Emiratos Árabes. Sí, además recordemos que en las últimas horas también ha habido, o en el último día y medio, también ha habido un ataque que ha llegado inclusive hasta Chipre. Chipre es una isla en el Mediterráneo que pertenece a la Comunidad Europea, donde hay bases de Gran Bretaña, o sea, hay como una ampliación a través de este aparato misilístico y de drones de los ataques de Irán hacia los países de la región y no solo de la región. Por lo tanto, un poco el objetivo tiene que ver justamente con neutralizar o reducir al máximo esas posibilidades. Sí, mencionábamos, ¿no?, que Chipre es un país muy chiquito, miembro de la Unión Europea, ¿no?, bajo dependencia de los británicos, que fueron los que autorizaron el uso de Chipre a los norteamericanos, y esa fue la represalia de Irán, ¿no?, alcanzar la isla de Chipre. Ahora, Joel, con relación al avance de Israel sobre el Líbano, el ataque a la capital del Líbano, y entiendo que también con operaciones terrestres hasta ahora, no las ha habido en Irán, pero no las descartó Trump en las últimas horas que incluya también operaciones terrestres en Irán.
Sí, con relación al Líbano, como ustedes seguramente recuerdan, hubo un acuerdo en el cual participó el gobierno del Líbano y con la garantía, por un lado, de Francia, por otro lado, de Estados Unidos, mediante el cual la organización terrorista Hezbollah, que operaba en el sur del Líbano, iba a retirarse y el ejército del Líbano iba de alguna manera a asumir el control de esa región. Eso hace un año y medio que está en acuerdo, que está en los papeles, pero no se termina de concretar y periódicamente hay escaramuzas entre Israel y Hezbollah. Hezbollah intenta rearmarse en el sur del Líbano, Israel ataca fundamentalmente desde el aire. En el último día y medio hubo un ataque de Hezbollah con cohetes sobre el norte de Israel, lo que de alguna manera le abrió a Israel la puerta para retomar las hostilidades directamente contra el Líbano y atacar no solamente a los efectivos de Hezbollah en el sur, sino también en el barrio de Dahia, que es el barrio que controla Hezbollah en la ciudad de Beirut. Hay que aclarar que en el Líbano todos los sectores que no son chiitas están muy en contra de la guerra, están muy en contra de que Hezbollah ataque a Israel y de hecho le están exigiendo, hay muchos sectores de la sociedad libanesa que le están exigiendo al gobierno libanés que reprima a Hezbollah y que le impida continuar con el conflicto y llevar a una escalada. No está muy claro que el gobierno libanés tenga la capacidad de fuerza para hacerlo, pero esta resistencia es muy clara y sale en todos los periódicos y en todos digamos, los medios este tipo de protestas. ¿Y qué pasa con la población israelí con relación a esta escalada del conflicto que viene obviamente después del 7 de octubre, todo lo que fue el conflicto en Palestina, la escalada en Palestina de parte de Israel y ahora, bueno, sumándose con Estados Unidos a este ataque a Irán y a las posiciones de las cuales desde otros países Irán ataca a Israel? Mira, la sociedad israelí, primero es difícil hablar de la sociedad israelí Sí. como un todo, ¿sí? Porque es una sociedad fragmentada, con grupos que apoyan, diría que casi incondicionalmente al gobierno y otros que casi que incondicionalmente lo rechazan o no tienen confianza en las decisiones y en la racionalidad o en las motivaciones que llevan al gobierno a determinar entrar o salir de un conflicto bélico. Pero en general lo que hay es una sensación de alivio de que el régimen de los ayatolas, el régimen iraní, o se esté quebrando, por lo menos esté muy debilitado, después de décadas que la sociedad israelí viene escuchando constantemente que uno de los principales objetivos de ese régimen, dicho por ellos, es la destrucción del Estado de Israel. Entonces ahí no vamos a encontrar demasiado margen para la discordia o para el disenso. Hay quienes se preguntan, no tanto a nivel político, más bien a nivel de los medios, a nivel de los analistas, otra vez, por la motivación, por cuáles son exactamente los intereses que está jugando el gobierno de Israel al participar de esta guerra, ser de alguna manera el impulsor de esta guerra, como muchos en Estados Unidos dicen que de alguna manera Netanyahu es quien ha hecho volcar el peso de la decisión de Trump hacia el ataque en lugar de hacia continuar con las negociaciones. Y hay quienes dudan, o podría decir dudamos, de cuál es el alcance de esas motivaciones del gobierno de Israel. Pero en líneas generales, que el régimen islámico esté debilitado o esté a punto de resquebrajarse o de caer, no es una mala noticia para la gran mayoría de los israelíes. Claro. Te hago una pregunta, Joel, sobre la cuestión nuclear finalmente, ¿no? Si bien ahora, como nos explicabas tan claramente, parece mucho más dirigido a las instalaciones de las cuales puede lanzar drones y misiles Irán, originalmente esto tenía que ver con impedir que un país con el posicionamiento de Irán accediera a el desarrollo de la bomba nuclear. En el caso de Israel, porque esto es un tema, hay como países que tienen permitido en el mundo de manera, digamos, oficial tener bombas nucleares, que son los países que forman parte del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, algunos que tienen desarrollo nuclear, Corea del Norte y demás, pero que no generan lo que está pasando ahora con Irán, e Israel y su desarrollo nuclear es un tema bastante tabú. Es verdad, es un tema bastante tabú del que se sabe poco, o por lo menos se sabe poco a nivel oficial, si bien ya ha habido por lo menos
un primer ministro, Ehud Olmert, a principios de los años 2000, que reconoció la existencia del programa nuclear iraní, del programa nuclear israelí, la existencia de armamento nuclear por parte de Israel, pero en líneas generales, en términos oficiales, es un tema del que no se habla, si bien es verdad que medios extranjeros que se ocupan del tema de seguridad e inteligencia tienen un análisis bastante claro de las posibilidades nucleares de Israel que existen. Claro. De todas maneras, son posibilidades que nunca han sido colocadas sobre la mesa, ni como amenaza, ni como forma de disuasión. Existen en lo que una especie de silencio cómplice con el resto de los países que participan de lo que es el club nuclear, y creo que de alguna manera es lo que motiva a veces a países como Irán a intentar con tanto énfasis tratar de tener o de estar cerca de tener un arsenal nuclear que le permita competir de igual a igual con Israel en esto. Claro. Joel Schwartz, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes, un saludo grande para ti, para toda la audiencia, y estamos en contacto. Claro que sí, gracias. Joel es historiador, sociólogo argentino que reside en Israel, contándonos las últimas novedades. La cuestión nuclear, hay como países que tienen permiso oficial para tener la bomba nuclear, ¿no? Termina la Segunda Guerra Mundial, los ganadores de la Segunda Guerra Mundial arman Naciones Unidas para que haya paz en el mundo, se crea el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que son los países que tienen poder de veto dentro de lo que se suponía que era la organización que se decidía sobre la paz y la guerra en el mundo. Ahora eso ya quedó atrás seriamente. No es que siempre Estados Unidos pasó por Naciones Unidas, pero ahora no pasa ni por el Congreso. La cuestión es que esos países que están admitidamente tienen desarrollo nuclear, hay algunos con los cuales tienen desarrollo nuclear, pero se tolera, digamos. De alguna manera eso no es motivo suficiente para que Estados Unidos bombardee las instalaciones nucleares, qué sé yo, la India, Pakistán, Corea, pues se entiende que la India y Pakistán tienen por el conflicto latente entre ellos, digo Corea del Norte, y también estaba en discusión el desarrollo nuclear, pero también Israel se supone que tiene, como decía Joel, un desarrollo nuclear consentido por Estados Unidos, aunque no permitido a nivel de los organismos multilaterales ocupados de la materia. Sí, hay como una mirada respecto de eso también un poco más, más mala, por decirlo de alguna manera, que es, si tenés una bomba, si ya tenés la bomba, Sí. eso te asegura que no te ataquen. Bueno, es el poder disuasivo. Claro. Se supone que las bombas esas, el concepto de la Guerra Fría era que las tenías no para usarlas, sino para que evitar que, como poder disuasivo de que no te iban a atacar sabiendo que tenías la bomba nuclear. 7:45 de la mañana. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Urbana Play.